Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast en nuestro proyecto audiovisual Somos lo que somos. Hoy tengo una invitada muy experta en temas de salud y quiero que ustedes la conozcan, quiero que la escuchemos, nos va a hablar de temas muy importantes y ella es Ana María Soleipe. ¿Cómo estás, Ana María? Hola Hugo, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Hace rato creo que estábamos preparando este podcast y bueno, por fin se nos dio el espacio. Muy contento de tenerte aquí. Hace mucho, yo creo que desde el 2021 estábamos hablando de querer hacer un podcast hablando de los temas que vamos a tocar hoy. Todavía no les voy a decir qué, pero estén muy atentos. Bueno, les cuento, Ana María es presidenta de la Federación Médica Colombiana. Así es. Y también me cuentas que eres vocera de la Junta Médica Nacional. Así es. Me gustaría que me contaras, Ana María, un poco sobre esas entidades a las cuales tú representas, de que se encargan. Bueno, la Federación Médica Nacional es una institución que es consultora del Estado en temas de políticas de salud. Tiene una trayectoria de 89 años. Fue la que dio pie a que se desarrollara todo el sistema de salud, el Ministerio de Sanidad, posteriormente el Ministerio de Salud y Protección. Ha aportado sobre las condiciones de los trabajadores hasta que llegó la Ley 100 y nos ha puesto un límite en este trabajo, pero sigue luchando para volver a reivindicar la salud y los derechos laborales. Bueno, ahora que hablas un poco de la Ley 100, yo creo que ahí tiene que ver mucho también la creación de todo este sistema de salud basado en las EPS, ¿no? Sí, es que la Ley 100, ¿qué hizo? Entrega los recursos públicos de la salud, los de los contribuyentes, a unas instituciones privadas que son las EPS, que tienen libertad económica, que su objetivo es la ganancia, la rentabilidad, y tienen como obligación contractual prestar servicios de salud contratando a las entidades que son las que atienden los pacientes. Entonces, esa entrega de el dinero público a intermediarios ha traído las consecuencias que hoy vemos en el sistema. Bueno, me gustaría que tú nos comenzaras como a educar. Yo no soy muy conocedor, pero más o menos he estado pues como siguiendo el proceso. Me gustaría que nos contaras sobre esa problemática que se está dando en este momento con la nueva reforma que se quiere, digamos, realizar. Explicárnosla un poco y también hablar sobre esa oposición que tiene la reforma. Excelente, gracias. Bueno, primero la reforma surge en la sociedad civil. Más de 1.400 organizaciones la construimos. Se la presentamos a todos los candidatos de todos los partidos porque aquí el tema no es ideológico, ¿no? No pertenece a un gobierno, no es de izquierda ni de derecha. Tenemos unos recursos públicos que se han concentrado en estas entidades privadas, pero han generado inequidades porque en un sistema de mercado los pobres no son bien recibidos. O sea, las EPS no van a poner clínicas para atender a los pacientes en el Chocó, por ejemplo, a pesar de que son necesarias porque son población vulnerable, porque allí no va a ser rentable el negocio. Esto ha traído que después de 30 años tengamos en el país 640 municipios que no tienen ni un solo puesto de atención para la salud. Nos planteamos con la reforma no destruir lo que hay, sino permitir que estos recursos públicos sean distribuidos de manera equitativa y que este sistema de salud pueda llegar a todo el país, porque todos somos colombianos. Pero además se ha hecho un manejo opaco de los recursos y se ha enfocado en este sistema. Es conveniente que la persona se complique porque la enfermedad de alto costo es mucho más rentable para las EPS que la prevención de la salud. Entonces ellos invierten en unidades de diálisis para los pacientes diabéticos que no se controlaron bien y que se les dañó el riñón, por ejemplo, en vez de haber prevenido en este paciente que tiene obesidad o que tiene sobrepeso. Estoy dando un caso puntual, para que cuando tenga elevados sus niveles de azúcar no llegue a la diabetes. No, lo conveniente en este sistema es el alto costo, es la complicación, son las unidades donde mayor rentabilidad van a tener, pero esto, como hay una premisa en economía, los recursos
son escasos. El mundo en general se está replanteando el enfoque del sistema de salud por la promoción y la prevención. Entonces, en la reforma vamos en esta dirección, pero además nos planteamos algo muy importante. La salud no es solo la salud, curarnos de la enfermedad, como ese enfoque sobre la enfermedad que tiene hoy el sistema, sino que la salud es el goce pleno de todas tus potencialidades como ser humano. Significa que debes tener unas condiciones de desarrollo desde la infancia que te permitan crecer sano. Esto es tener alimentación garantizada, vivienda digna, agua potable, que nosotros conocemos como determinantes sociales y se incluyen dentro de la propuesta de reforma a la salud. ¿Cuál es el problema de la reforma? Que los administradores de estos 81 billones de pesos de dinero público con destinación específica para la salud ya no van a ser estos intermediarios a quienes hoy han denunciado que han embolatado un ahorro que debían tener para imprevistos en la atención de 12.4 billones de pesos, conocidos como reservas técnicas. Eso muestra la opacidad del manejo de los recursos en el sistema. Entonces, ¿qué hemos hecho? En la propuesta decimos, ya no hay un intermediario de los recursos, sino que la clínica, el hospital, el instituto que va a atender al paciente, manda su factura a ese gran banco de recursos de la salud y se le gira directamente. Y ese es finalmente el punto en el que no hay acuerdo, porque estos intermediarios, las EPS, no tienen una auditoría concreta, no sabemos cómo manejan los recursos, no sabemos quiénes son los dueños, porque en la Ley 100 se blindó con un velo corporativo, pero además hay inversiones irregulares en otros campos diferentes al de la salud, incluyendo campañas políticas. Ajá, como la política, la Exacto. Construcción y otro tipo de negocios pues, que no tienen nada que ver con el objetivo de ese dinero. Me gustaría también conocer principalmente cuál ha sido como la mayor oposición a estas reformas. Claro, me imagino que detrás de todo eso que estamos hablando, de la inversión a la política y a otros negocios, pues hay un montón de personas con muchos intereses y principalmente como cuál ha sido ese obstáculo para que esa reforma no se esté dando en este momento. El problema, yo creo que hay 3 problemas fundamentales. Primero, hay una apatía de la ciudadanía, poco conocimiento del sistema. Segundo, hay unos medios de comunicación plenamente desinformando acerca de lo que es la reforma por un interés económico y político. Y ese es el tercer punto. Aquí se ha ideologizado el proceso de la reforma en una disputa de poder. Entonces, si la reforma pasa, es una ganancia para el país en bienestar social, pero también es una ganancia para el gobierno actual que la defiende. Lo que no dicen es que la reforma es nuestra, de la sociedad civil, de las organizaciones médicas, de organizaciones de los trabajadores, de campesinos. Eso no lo van a decir para poder seguir teniendo el poder sobre esos 81 billones de pesos y la convirtieron en algo ideológico. Y eso ha sido muy grave porque además cuando ellos sacan encuestas sobre lo que la gente aprueba, la gestión de las EPS, además sesgadas, las hacen solo en las capitales en donde sí hay disponibilidad, la ciudadanía no se cuestiona. Y somos los ciudadanos del común los que tenemos que padecer las filas y lo que seguramente me vas a mencionar ahora. Sí, hablando de lo que dices, pues que te voy a mencionar, porque lo estábamos hablando anteriormente, es lastimosamente como esa tensión a veces como tan mala, digámoslo así. Muchas veces me ha pasado y también a amigos, familiares que van a pedir una cita y que no hay disponibilidad en la agenda. En estos días me pasó algo que nunca me había pasado y me sentí como incómodo porque tuve una consulta y yo soy de que voy al médico y literal yo voy con mis notas de apuntes de mis síntomas y yo he tenido esto, entonces toqué varios temas y literal la médica de una me dijo no, eso son muchas cosas y yo en 15 minutos no le puedo atender todo eso. O sea, yo entiendo, sí, porque no es culpa de la médica, es culpa del sistema que ha hecho de que una consulta sea en 15 minutos. Y bueno, digamos que un médico general relativamente puede
diagnosticar y formular en un, digamos, corto tiempo, pero por ejemplo, bueno, tú eres médica, tú sabrás cuánto es el tiempo necesario, pero por ejemplo, hay casos como, también lo hablaba con una nutricionista, yo últimamente me he vuelto más de pagar todo particular, porque yo soy un poco de que le corro a algo, entonces no me aguanto y gestiono o busco un amigo médico o tal cosa. Entonces hablaba con una nutricionista y en esa consulta privada nos demoramos hora y media, casi 2 horas. Obviamente porque me empezó a preguntar un montón de cosas, mis hábitos. Y entonces tocamos justo en esa conversación también el tema. Y yo ¿para qué voy a ir a una nutricionista de la EPS? Si primero me va a atender, creo que les dan como 20 minutos o media hora. Entonces siento que hay cosas por mejorar y claro está, pues lo que tú decías del tema de la prevención, porque finalmente muchas enfermedades, como tú lo decías, que ya se vuelven graves o que ya se vuelven a largo plazo, son situaciones que se pudieron prevenir, quizás incluso en una consulta con mayor tiempo, donde se le puede explicar a la persona mejores hábitos o enseñarles hábitos saludables. No sé tú qué piensas al respecto de esa situación. Precisamente por eso son importantes los determinantes sociales, porque si tú llegas a la consulta con obesidad y yo te digo tu dieta debe estar con alto contenido de frutas, vegetales, proteína y poco carbohidrato, pero resulta que en tu casa solo tienes aguapanela con pan, no hay manera de resolver ese problema. Esos son los determinantes sociales que hacen parte de la reforma. Pero el otro aspecto que me cuentas de la poca atención a las necesidades del paciente, todo este sufrimiento que ha implicado durante 30 años, es la parte fundamental de la reforma, es recuperar esa relación médico-paciente, trabajador de la salud con el paciente, porque una consulta no se resuelve en 20 minutos, en 15 minutos o incluso en 10 minutos, como hay instituciones donde pretenden hacer eso. Ahí te diste cuenta que no fue porque la consulta fuera particular, sino porque fue la consulta adecuada, en donde el diagnóstico se hace a través de un interrogatorio detallado y tienes que generar confianza con el paciente. Y no se puede hacer en una consulta medida por temas de rentabilidad, eficiencia, que van a representar en últimas la ganancia de la EPS. Incluso hoy en Medellín estaba oyendo una denuncia que la EPS Sura ha sacado dentro del listado de medicamentos que están en la obligación de entregar para que los médicos no puedan formularlos. Ese tipo de presiones las están haciendo hoy las EPS, Sura, Sanitas, SOS, para ir en contra de la reforma, para engañar a la gente diciendo que es el gobierno el que está haciendo todas estas restricciones, pero en últimas tampoco el gobierno puede hacer nada porque las EPS, por ser instituciones privadas, son autónomas, tienen el control. El Estado no puede intervenir sobre instituciones privadas. El Estado prácticamente lo único que hace es entregarle recursos. Y sin auditorías, es lo más grave. Y sin auditorías. Y la pregunta es, o sea, yo sé que la ley 100, tú lo dijiste ahora, blinda como ese tema de que ellos no tengan auditorías, pero uno se pone a pensar y es algo ilógico, y más cuando se habla de recursos públicos, ¿cierto? En su mayoría casi todas las entidades tienen auditorías o tienen la Contraloría, bueno, instituciones que están como pendientes de que no haya una corrupción o un mal manejo de los recursos. ¿Qué ha pasado? Digamos que no existiera todo este proyecto de la nueva reforma. En todo este transcurso de lo que ha existido la ley 100, nunca se ha intentado como modificar ese blindaje y de que realmente se le haga una auditoría a las EPS. Es que la ley 100 fue un diseño institucional para tomar los recursos públicos de la salud y hacer negocio con ellos. Esto no fue una buena ley mal aplicada, fue un diseño para hacer extractivismo del recurso público de la salud. Y por supuesto, se han hecho leyes, 200 decretos, resoluciones, pero no tocan la esencia estructural del problema, que es entregar el dinero público a entidades privadas. Entonces, le dicen en la narrativa que se escucha y se ha escuchado durante 30 años, es que la ley 100 es buena y fue mal aplicada. No, es el diseño estructural el que falla. Y cuando sacaron la ley 1122, es una reforma que intentaron hacer a la ley 100, surge de allí, no
más dinero para la salud para las personas que no tienen cómo pagar su sistema, sino auxilios de Familias en Acción para mantener a la gente agarrada y en la política, en los momentos políticos como el que acaba de pasar, poder condicionar y mantener esa maquinaria para reelegirse. Entonces hay como toda una maraña de una estructura que falla y va ligado a todo este sistema de intermediación de las EPS. Prácticamente es como una manipulación a la población. Digamos que es como... Con ganancias. Sí, es como... Con ganancias económicas. No, y sí es manipulación, porque muchas veces he escuchado, pues ya es un tema político lo que voy a tocar, pero he escuchado, por ejemplo, ay, que si usted vota por tal personaje, le ayudan, he escuchado pues de familias que cuentan eso, que si votan por tal personaje les ayudan a bajarles el puntaje del Sisbén, o que los ayudan a meterse en el programa de adulto mayor o X programa, y finalmente todo se va volviendo es un proyecto de asistencialismo. Exacto. Que pues... Conveniente para conservar el statu quo. Mira, hay una entidad que hace inspección, vigilancia y control del sistema de salud, que se llama la Superintendencia de Salud. Solo este año ha sido efectiva parcialmente porque el mismo superintendente, el doctor Olay Beltrán, dice que la superintendencia tiene dientes pero de leche, porque no puede intervenir en estas instituciones privadas. Hace lo posible por hacer valer el derecho fundamental de las personas y cuidar los recursos, pero sigue habiendo algo opaco allí en la estructura del sistema que no lo permite. Pero hasta que él llegó, aquí se estaban perdiendo las reservas técnicas, esos ahorros, esas provisiones, se toma el dinero, en teoría se guarda como un ahorro y ahora resulta que nos damos cuenta que literalmente se ha desfalcado el sistema de salud. Esos 12.4 billones de pesos de reservas técnicas que te mencioné al comienzo hubieran significado atención para la gente en los lugares no tan apartados. Pero además esto ha cambiado casi que nuestro concepto de salud y de derecho. Hoy una mujer, los hospitales, por ejemplo, han tenido que replantearse toda su forma de funcionar porque tienen que ser sostenibles de acuerdo con esta ley 100, y entonces vemos que cierran servicios de maternidad, servicios de partos, y las mujeres embarazadas en Cartago, por ejemplo, tienen que ir a tener sus hijos a Tuluá o a Cali. ¿Por qué? Pues es que este servicio de partos y de maternidad y de pediatría no es rentable, entonces se pierde el concepto de bienestar para la sociedad por un concepto financiero y de ganancia. Eso es gravísimo. No se menciona tampoco la situación en la que están los trabajadores de la salud. 80% de los trabajadores no tienen condiciones laborales dignas, los salarios son paupérrimos, pero además si yo me enfermo y trabajo en una institución, no voy a recibir mi salario, ni garantía, ni incapacidad, y mi familia queda condenada a aguantar hambre. Y esas historias las tenemos por todo el país. Entonces, cuando uno escucha a la oposición y toda esta idea que hay de que la oposición es mala, recientemente hablaron del escándalo de que los hospitales públicos fueran, el gerente, el director del hospital fuera nombrado por el gobernador, y armaron el escándalo hace 3 días y los congresistas se salieron de la Cámara brincando que no, que exigían garantías, omiten que esa es la forma en que se eligen hoy y que nosotros en la reforma estamos proponiendo un concurso de méritos. Entonces hay una cantidad de mentiras y la gente tiene que cuestionarse qué es lo que está escuchando y tiene que además reclamar un derecho que es exigible al Estado. Es que estamos hablando del derecho a la salud. Me gustaría conocer un poco de situaciones que tú hayas vivido ejerciendo tu labor como médica. Por ejemplo, situaciones donde te hayas enfrentado como que tú como médica quisieras llevar a cabo un proceso con un paciente que consideras que lo necesitaba, pero que, por ejemplo, por X o Y razón, por orden de tus directivos o donde trabajaras, te dijeran que no podías autorizar tal cosa. ¿Te llegó a suceder alguna situación parecida? Yo digo que yo he hecho más derechos de petición y quejas a la superintendencia que fórmulas. En realidad fui bastante indisciplinada en cuanto a la ética corporativa que nos exigen como médicos en una institución. Pero sí tengo muchos casos para contar. Por ejemplo, recientemente un señor que fue paciente mío llega con un dolor abdominal a la clínica
lo examinan, le mandan un analgésico. La clínica es de segundo nivel. Eso quiere decir que debe tener cirujano, ecografía, rayos X, hay unos requisitos. El señor se va. Cuando regresa a las 3 horas, entra a las 3 de la tarde y lo atienden a las 10 de la noche con un dolor abdominal que ya llega en un cuadro avanzado de infección generalizada, séptico. Lo ingresan, mire todo lo que esperó en urgencias, de 3 de la tarde a 10 de la noche en una clínica de segundo nivel donde dicen en la historia clínica que no hay ecografía para tomarle, en donde se le toman solo los exámenes de sangre básico y lo más grave, no hay cirujano y es una cirugía de segundo nivel. Pero entonces lo remiten a tercer nivel cuando ya está en un estado crítico que requiere unidad de cuidados intensivos y una cirugía urgente y no hay ambulancia. Y la familia le dice a los de la clínica que contratan una ambulancia y la clínica dice que no, porque ellos tienen el negocio con sus ambulancias. Eso significa que ahorran costo por encima de la vida. Esto a mí me parece indignante, esto me duele. El paciente llega a Pereira a las 6 de la mañana del día siguiente, cuando la ambulancia de la clínica de segundo nivel, que no tiene cirujano, que no tiene ecografía, llega pues obviamente en muy mal estado, lo abren y ya no hay nada que hacer, el paciente fallece. Ese es el pan de cada día. El paciente que viene con dolor en la boca del estómago, en una zona donde hay alta incidencia de cáncer gástrico, lo ven en esta ciudad y le piden una endoscopia que le autorizan a los 4 meses, que sale con un adenocarcinoma, que sale con una lesión maligna, y le autorizan la valoración por cirujano 4 meses después en otra ciudad a donde tiene que desplazarse, y este señor es un campesino. Entonces tiene que conseguir dinero para viajar, acompañante y hospedaje. Este paciente termina complicado en estas trabas que ponen intencionalmente las EPS, que se llaman barreras de acceso. Solo yo tener que pagar una consulta para que el médico me atienda es una barrera de acceso, porque en este país tenemos un gran porcentaje de la población que no tiene ni con qué comer, que no come 2 veces al día. Tener que ir a autorizar un examen que me ordenó un médico con todo el criterio clínico y tener que esperar 4 horas, pues si yo soy trabajadora de una empresa, no me van a dejar estar 4 horas haciendo una autorización y a veces no tengo cómo pagar quien me haga esa diligencia y a veces hay que hacerla personal. Que lo hagan desplazar a una ciudad en donde muchas veces el paciente llega y le dicen no hay convenio. Esto es dramático. Estamos hablando de un derecho fundamental que ha sido vulnerado sistemáticamente en este país durante 30 años. Sí, la verdad es muy impactante lo que cuentas y pues yo me imagino que hay infinidades de casos. Yo no sé si tú recuerdas, pues yo no soy, como te digo, no soy conocedor de la salud, pero llegué a escuchar y creo que vi algunas noticias donde incluso algunas instituciones, por ejemplo en el tiempo de pandemia, donde casi que todos los pacientes que se morían los registraban como digamos muerte por COVID. Y tengo entendido que en ese entonces había algo que ellos les generaban como un recurso, no sé si tú recuerdas, que en pandemia como que les daban un recurso por paciente COVID, o cómo fue eso. Eso fue una insinuación perversa que hizo el exministro Fernando Ruiz sobre las instituciones. Eso no fue verdad. Se generó esa idea entre la gente, ese ideario precisamente a raíz del comentario de ese señor. Pero en realidad lo que estaba pasando en las clínicas era que los trabajadores de la salud estaban trabajando sin contratos estables laborales, entonces los que se enfermaban quedaban en la olla. Sin equipos de turnos. Total, sin elementos de bioseguridad. Les tocó inicialmente trabajar con bolsas. Nos retrasamos en la adquisición de las vacunas. No habían equipos y el Estado tuvo que salir volado casi que en un proceso de improvisación a fortalecer la estructura hospitalaria. Entonces, para borrar
porque es que mira, usan un ocultamiento intencional de la realidad. Vemos en los titulares, eso de decir que estaban recibiendo dinero por pacientes COVID fue para poder desviar la atención de lo que realmente, el estado real en el que estaba el sistema. Hoy vemos en los medios decir, 4 clínicas en Colombia son las mejores de Latinoamérica, pero nunca oyes los titulares decir 640 municipios no tienen ni un puesto de salud. Entonces, nos manejan la información, nos dicen, se bajó el costo de bolsillo del paciente, el paciente ya no tiene que vender la licuadora para tener un tratamiento médico, pero no hacen estudios de cuánto significa el que tiene que ir a otra ciudad acompañante. Esos estudios no los hacen. Tampoco nos dicen qué pasa con ese paciente que recibió el tratamiento tardío. Esos estudios no los hacen. ¿Cómo impacta a la población menos favorecida la desnutrición en un niño de 5 años? ¿Qué efecto tiene en su vida posterior? ¿Cómo es su mortalidad temprana? Eso no lo van a estudiar porque hay un sesgo, hay un velo de ignorancia que quieren conservar para que conservemos el statu quo. Sí, finalmente son como noticias humo, ¿no? Para camuflar lo realmente importante. Ana María, tú como médica y como persona pues, que ha ejercido por tanto tiempo, ¿cómo ves el panorama para, digamos, para las personas que, digamos, apenas están graduando de medicina, que ingresan a este mundo laboral? ¿Tú cómo ves el panorama? Bueno, estamos trabajando con la Organización de Estudiantes de Medicina. La Ley 100 no fue ajena al daño estructural en la formación médica. Entonces hay que replantearse qué tipo de educación estamos recibiendo, si estamos teniendo conocimientos en materias distintas a la medicina que los necesitamos. Necesitamos saber de políticas públicas, de filosofía, de conocer la Constitución. Eso parece muy loco para un médico, pero está siendo necesario. Entonces, estamos en un diálogo con ellos, están temerosos. El futuro, si la reforma no pasa, es oscuro. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Pues migración de médicos al extranjero, en donde posiblemente no van a estar mejor, pero sí están mejor que estas condiciones de esclavitud en las que estamos hoy. O incluso van a ejercer otra cosa que no es la medicina, como suele pasar Obviamente, hacer aseo general, claro que sí. Sí, es muy triste tantos profesionales y buenos profesionales que tenemos en nuestro país. Así es. Que terminan migrando a realizar otra X labor. Otro tema que me causa mucha curiosidad es, por ejemplo, es importante dejar claro y a las personas que, pues, que están viendo este podcast, marcar la diferencia o entender que el gobierno, digamos Petro, es el que está apoyando la reforma, pero realmente la reforma es un proyecto que viene desde un equipo médico, desde un personal, bueno, desde entidades que velan por el bienestar y por los derechos de la salud, pero que realmente es una política que no es de Petro, sino que Petro la acogió, ¿sí? Es como una propuesta. Cuéntame cómo llega esa reforma. Me imagino que fue una propuesta que alguien le hizo a él. Primero, la Comisión de Seguimiento de la Sentencia 760. La Sentencia 760 toma las tutelas y dice, no, aquí se está vulnerando el derecho, esto tiene que funcionar de esta manera. Durante 10 años, desde el 2008, un grupo de expertos en salud, no políticos, empiezan a establecer como un estudio de sistemas, comparar con otros sistemas en el país, qué funciona del nuestro, qué no funciona, para corregir. Presentan un borrador y luego hacemos un recorrido. Llevamos aproximadamente 4 años recorriendo el país, contando y recogiendo las inquietudes de la gente y de los trabajadores. El 5 y 6 de noviembre del 2021 hicimos una gran cumbre nacional donde ya presentamos un articulado concreto y llamamos a los precandidatos en ese momento, en donde estuvo el doctor Gustavo Petro, Francia Márquez, estuvo invitado Fajardo, estuvo invitado Alejandro Gaviria, el ingeniero que fue ministro de Salud, Robledo. Pues ellos no quisieron asistir, pero se les envió el articulado. Mejor dicho, hablamos con todos los precandidatos. En ese foro, donde asistieron 7 candidatos de
o estuvo Verano de la Rosa, uno de los candidatos cristianos. Presentamos nuestra propuesta, ellos dieron su concepto y en ese momento el candidato Petro se compromete y dice, si él gana la presidencia, yo me comprometo con este articulado y respeto los ejes de ese articulado. Pues es lo que ha hecho hasta ahora, ha cumplido su palabra. La esencia de que es lo más importante del proyecto es que debe haber administración pública de los recursos públicos, no un privado con deseos de negocio y las condiciones de los trabajadores. Ha conservado su palabra, nosotros ni le hicimos campaña, de hecho yo estuve en otra campaña distinta porque esto no se trata de él, sino del sistema de salud y de corregir estas fallas. Sí, entonces me parecía muy importante tocar ese tema porque lastimosamente pues vivimos en un país muy polarizado donde ciertos políticos posiblemente tienen buenas propuestas, otros no, pero se vuelve como una guerra entre política y realmente se olvidan de lo importante que es el bienestar de toda una comunidad. Pero aquí el problema es que no se trata de pensar en el bienestar del país como lo estamos viendo en los debates de plenaria de Cámara. Aquí estamos en una disputa abierta contra el gobierno y entonces por encima se están llevando el bienestar colectivo. Porque no estamos viendo, es que yo le decía a algunos congresistas con los que he hablado, no tiene que estar a favor del proyecto, pero discuta, argumente y presente una propuesta mejor. Es que nadie, entendemos que es una democracia, pero es que se paran, rompen el quórum y salen a gritar afuera y no mencionan la estafa que está sufriendo el sistema con las reservas técnicas. No han dicho esto de los 12.4 billones de pesos perdidos. Sí, sino que lastimosamente, como lo hablábamos en un principio, pues muchas de estas entidades son las patrocinadoras de sus campañas y por ende me imagino que muchos Pero hay un problema, omiten. hay un problema grave y es que si no pasa la reforma y no hay propuestas, ¿qué va a pasar con la gente? Inicialmente teníamos más de 200 EPS que a lo largo de estos 30 años se han ido liquidando. Y se han liquidado porque ese es el negocio. Sacar plata hasta que no dé más y luego Y se han liquidado me sin declaro consecuencia, ¿verdad? con consecuencias. Pues para los de a pie, digámoslo así, para la Claro. comunidad, pero realmente para los administrativos no ha habido consecuencias, ¿o sí? Por supuesto que no, les perdonan las deudas y no les traen, no los obligan a entregar el dinero porque hay un velo corporativo que los protege. Entonces, hoy tenemos 27 EPS que están en riesgo de liquidación, que además están presionando, están guardando la plata y con eso perjudicando a la gente en la atención. Entonces yo digo, bueno, se salen, no hay quórum, no se discute y no hay propuestas. ¿Qué va a pasar con la gente? La gente en este momento está sufriendo con el sistema y ellos perversamente se oponen sin proponer nada. Están condenando a los ciudadanos. No, y es totalmente impresionante ver que no solo los pacientes, lo hablábamos también pues del personal médico y las diferentes disciplinas de la salud, porque pues digamos que he escuchado casos muy cercanos, personas que se quedan 2, 3 meses o hasta más sin su sueldo y obviamente por no perder su trabajo siguen trabajando, o ver situaciones como por ejemplo que los médicos, muchas veces he escuchado de conocidos médicos que no, que trabajo por la mañana en tal lado y por la tarde salgo corriendo a otro y a veces hasta hago turnos de reemplazo en la noche. O sea, lo que yo veo es que los médicos hoy en día prácticamente ya no es ni rentable. Muchos les toca doblarse para, digamos, hacer un sueldo, digamos, pues que pueda cumplir con sus necesidades. Es que, y estás hablando de los médicos, hablemos de las auxiliares de enfermería, hablemos de las enfermeras, de los fisioterapeutas, de las nutricionistas, hablemos de las otras profesiones, porque el médico, aparte de que tiene que trabajar en 3 lugares y no tiene vida personal, al menos tiene donde trabajar y unas condiciones medianamente sostenibles. Hacen una inversión de 300 millones de pesos para formarse y no hay posibilidad de retornar esa inversión. No hay posibilidad en 50 años, pero las auxiliares de enfermería están en condiciones de esclavitud.
las tratan de tal manera que les hacen contratos por prestación de servicios a un mes. Muchas de ellas son mujeres cabeza de hogar. Y lo peor, en tiempo de elecciones les dan una lista de 30 personas para que recojan votos, o si no, ese contratico miserable de prestación de servicios a un mes no se lo van a renovar. Y muchos médicos y auxiliares de enfermería y los otros profesionales, fisioterapeutas, bacteriólogos, optómetras, están recibiendo su salario hasta con un año de atraso. Y entonces digo yo, y les pagan al año como quieren y en las cantidades que ellos quieren, así como le pagan a los hospitales deudas de 360 días. Y no se los pagan con intereses, como sería cualquier modelo capitalista, como si tú pagas en un banco un crédito y te pasas unos días, te van a cobrar intereses. Aquí no. El sistema no valora ni la institución ni el trabajador. No, es una cosa degradante, es una cosa inmoral las condiciones de los trabajadores. Bueno, Ana, yo creo que aparte de, digamos, de la política, de ciertos personajes públicos que, como lo hablábamos, pues tienen conveniencia o tienen beneficio de estas EPS, yo quisiera saber si de pronto también hay una oposición por parte, digamos, del sector médico, de algunas entidades o algunos médicos que se oponen a esta reforma, y cuáles han sido como esos argumentos supuestamente de ellos para oponerse a la reforma. Bueno, sí hay un grupo que se llama Acuerdos Fundamentales, que está formado por la Academia Nacional de Medicina, que en su momento hizo parte de la Junta Médica Nacional, y esa gran Junta Médica Nacional fue la que dio las bases para la ley estatutaria, que es la que nos rige en esta reforma. Está el Colegio Médico Colombiano, que en este momento está bajo la presidencia de un médico que fue candidato de Cambio Radical. Está también Sociedades Científicas y su vocera es la doctora Clemencia Mayorga, que participó en el debate de plenaria en Cámara hablando abiertamente contra la reforma, con unos intereses muy particulares y alineados con partidos de oposición. Desafortunadamente, como médicos, no mencionan todas estas fallas estructurales del sistema. Aquí hay intereses particulares. O sea que finalmente esos argumentos que supuestamente ellos plantean no son más basados en lo que tú dices, en intereses políticos, en intereses privados, posiblemente porque a la final la salud es un negocio, y me imagino que muchos de esos ya tendrán sus clínicas particulares, privadas, donde ahí ya no cabe el que va por régimen, digamos, subsidiado. Uno de sus argumentos es que el proyecto que nosotros presentamos no tiene un estudio económico, lo cual no es cierto. Yo misma se los he enviado. Hay un estudio económico en detalle de lo que nos cuesta la reforma, realizado por el doctor en economía Luis Jorge Garay y el doctor Espitia, que ya falleció. Ellos lo conocen. Sin embargo, en todos los eventos públicos dicen que no existe. Y lo otro es que lo grave de esta situación es que se presentan como voceros de los gremios médicos y negocian bajo la mesa, y han negociado durante 30 años estas condiciones en las que hoy se encuentran los trabajadores. Ana, ya para finalizar, me encantaría que tú le dejaras un mensaje a esas personas del común, a esas personas que quizás pues no tienen como muchas herramientas o mucho conocimiento sobre el tema de salud. Un mensaje sobre la importancia de conocer la reforma, la importancia de velar por nuestros derechos a la salud, y también de pronto algunas pautas de cómo un usuario puede manifestarse o puede, digamos, como reportar una situación donde sienta que está siendo vulnerado su derecho a la salud. Excelente. Primero, hay que cuestionarnos por qué están hablando de un sistema que funciona bien cuando durante 30 años escuchamos que está mal. Hay que saber de dónde tomamos la información. La página de la Federación Médica Colombiana tiene el articulado del proyecto en donde pueden leerlo. El Congreso también tiene en su página, pueden descargar el articulado y leerlo, la ley 339, que es la que se está debatiendo. Hay que tener mucho cuidado con la información que recibimos cotidianamente, con las cadenas de WhatsApp, no repetir desinformación, sino ratificamos que lo que nos están diciendo es verdad.
Y para los pacientes que conozcan que la salud es un derecho exigible. Hoy la superintendencia ha cambiado su política en las quejas que recibe de los pacientes y esto les ha chocado muchísimo a las EPS. Entonces, si usted no consigue cita, si no le entregan los medicamentos completos, si tiene alguna dificultad, escriba a la página de la superintendencia. Tienen un enlace que se llama PQRS. Allí le piden todos los datos y la superintendencia actúa, porque es que hoy les advirtió, si usted está negándole el servicio al paciente, pues le va a tocar devolver esa plata que está recibiendo anticipadamente para que lo atienda. Entonces es la invitación a la gente que sea un poquito más crítica con la información que reciba y un poquito más proactivo en cuanto a exigir su derecho. Dentro de la descripción de este video voy a dejar el link, me parece muy importante. Lastimosamente, yo he notado muchas personas son conocedoras de esta problemática, pero no hacen nada. Entonces, conozco ciertas personas que dicen, no, es que no me dan cita, no, es que tal cosa. Entonces, simplemente van dejando pasar y pasar el tiempo. Y ahí, ¿qué va a pasar? Se va complicando, digamos, si tenía una situación por la que quería ir a una consulta médica y simplemente porque como no le contestaron y se frustra, va dejando pasar el tiempo y se va agravando su enfermedad. Entonces es súper importante que lo que tú dices, que las personas sean más proactivas y más como comprometidas con su salud y con su bienestar, porque finalmente es eso. Y no es un favor, es un derecho exigible al Estado. Las EPS no están haciendo un favor. Se les está dando el dinero anticipadamente por cada afiliado para que lo atienda. No es un favor, es un derecho. Por cierto, antes ya de despedirnos, que me pareció muy importante este tema que estamos tocando, ¿existe alguna entidad como no sé si un equipo de abogados o un equipo de médicos o alguna entidad o fundación, no sé, como que preste este apoyo a personas que tengan ciertas necesidades, como por ejemplo que nunca les hayan aprobado una cirugía, o sea, como que se les esté vulnerando fuertemente su derecho a la salud? ¿Hay alguna entidad que ayude con eso, aparte pues de la superintendencia? de recordarlo? Pero quien tiene dificultades para el acceso a internet o no tiene computador, pueden escribirme. Yo con mucho gusto les hago el trámite. Listo, entonces les estaré compartiendo en la descripción de este video el link de la superintendencia y también el contacto que nos proporcione Ana María. Ana María, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Yo pienso que quedó muy claro un poco sobre todo este proyecto tan importante como es la reforma a la salud y la importancia también de que las personas estén informadas y que no se dejen desinformar, porque lastimosamente, y hablándolo desde la comunicación, está yo creo que comprobado que hoy en día, gracias a Dios, existe el internet, porque gracias a estas plataformas, a este tipo de espacios, la gente se entera de la verdad, porque lastimosamente muchos de los medios de comunicación tradicional, pues por ciertos intereses, porque los grupos políticos también hacen parte y son dueños de estos medios, pues nos desinforman. Entonces es chévere e importante que usted como persona se informe y no se quede solo con lo que ve en una noticia. A ti muchísimas gracias. Esta es una oportunidad muy valiosa para los que estamos en esta lucha por la reforma.